Padre, te doy muchas gracias por lo bueno que tú eres y que nos permites estar aquí trabajando, Señor, para tu obra y disfrutando de este tiempo agradable en tu presencia. Oh Dios, yo estoy delante de ti humillado, Dios, por estos privilegios que me das y esta honra que me das de poder sentarme enfrente de tu pueblo, Dios, y poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón para ellos. Y Señor, yo te pido sabiduría, te pido gracia, y que este tiempo y durante el compartir tu palabra podamos todos salir edificados con una nueva perspectiva de la vida y del ministerio que tú nos has confiado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hoy es la lección número 7 de 10. El tema es Noé, el líder que hace la diferencia. Y para causar una diferencia tienes que hacer un impacto en la vida de personas o en la vida de tu organización o ministerio. Mientras preparaba esta lección me ponía a pensar que el causar una diferencia y dejar un legado como líder cuesta, no es fácil. Todos nosotros como líderes o pastores de una iglesia deseamos dejar un legado, deseamos dejar un impacto en la vida de la congregación y hacer algo donde el cual el nombre de Dios sea glorificado y que tú digas, valió la pena en mi trabajo en el Señor, no fue en vano. Pero ¿qué se necesita para que la gente simplemente murmure aunque tú estés haciendo todos los esfuerzos habido y por haber? Nada. Todo lo negativo, todo lo que a la gente quiere hablar de ti o de mí o de todo, sale automáticamente. Inclusive no tienen ni que pedirle permiso. Ellos tienen el don de comunicación de todo lo malo, ¿no es cierto? Y luego usted puede esforzarse 30 años haciendo algo. Ah, sí, el hermano, sí. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando, amados, no estamos correctos en el corazón, hay envidias de todo lo que sucede en cómo Dios te usa. Voy a estar hablando de este personaje que me llamó mucho la atención, porque, amados, yo casi no predico de Noé, pero mientras estaba viendo su vida y leyendo constantemente la porción bíblica de su historia en Génesis y Hebreos, me di cuenta de algunas cosas que sobresalen fuerte en su vida. Ahora, tengo una pasión de enseñar liderazgo, esa ha sido una de mis pasiones. Hay dos cosas fuertes en mí, liderazgo y mayordomía. Doy conferencia, acabo de estar con unas iglesias enseñando todo el día de mayordomía, enseñándole a pastor cómo hablar del diezmo y la ofrenda en la iglesia, porque hay muchos pastores que tienen miedo o temor a Dios y temor a la gente que se les vaya porque van a hablar de dinero. Y la gente cuando hablas de dinero se te va, se te desaparece. Y no es el rapto, simplemente como ellos no quieren estar involucrados, ¿okay? Se van. ¿Okay? Entonces yo les digo a los pastores, mira, si predicas del diezmo se te van a ir. Aunque no prediques, todos se te van a ir. Digo, mejor predica por algo que es la verdad. Que se vayan por justa razón. ¿Qué les parece? Si no, pregúntenle a mi congregación. Acabo de terminar toda una serie de 3 sermones ayer de mayordomía. El cómo, qué y por qué. Y les dije, no sean ratas, mano. ¿Robará el hombre a Dios? Porque todos se van a Mickey Mouse y le dan todo a Mickey Mouse, al ratón ese grande, y se llevan los diezmos. No, pero les enseñé bíblicamente. Y ha respondido el pueblo, por cierto. Excelente. La verdad, han crecido y han respondido. Yo estoy contento de tener, sin ofensa a ningún pastor, la mejor iglesia de San Diego. Amén. Tenía que hacer porque miré una hermana que ya me agarró la flecha y dijo, no, déjame redimirme. Durante este año 2015 hemos estado considerando las lecciones bíblicas de liderazgo. Es una jornada en donde hemos examinado a los líderes de la Biblia y hemos visto las diferentes características del liderazgo en cada vida.
Inclusive hemos estado usando la palabra de Dios para permitirles a los líderes bíblicos. Usamos la palabra de Dios para permitirle a los líderes bíblicos para que ellos sean nuestros mentores. ¿Qué les parece? Porque podemos aprender de ellos y aplicar como ellos, la manera en que sirvieron a Dios, a pesar de que a algunos les llovió, a otros les cayó granizo y todo lo demás, pero siguieron firmes dándonos ejemplos a cada uno de nosotros. Puse ahí en su bosquejo que es un líder. Un líder cristiano es una persona que es llamada y equipada por Dios para guiar a otros en la búsqueda de la voluntad de Dios, que finalmente da como resultado que Cristo sea glorificado. El liderazgo tiene muchas responsabilidades. Mi trabajo es proteger esta iglesia, cuidar esta iglesia en lo que está de mi alcance. Y se lo digo, pastores, porque hay mucha gente loca allá afuera. Y le voy a decir con eso del apostolado y los profetas, tengan cuidado. Porque ayer terminando yo de servicio, un profeta traía una palabra para nosotros y quería hablar conmigo, y después me agarró atrás y me dijo, tengo una palabra, quería hacer una cita para hablarle a la congregación, pero se lo voy a decir aquí. Y me dijo, literalmente, el Señor está disgustado con usted. ¿Por qué? Porque ha metido el modernismo a su iglesia, todo lo que tiene ahí enfrente. Y ha traído a cantantes mundanos a que usen la plataforma. Así me estaba diciendo literal, yo lo estaba escuchando, estaba tratando de saludar gente y este profeta imprudente pues estaba hablándome y diciéndome, cantantes mundanos que usan la plataforma y profanan el templo de Dios. Y le dije, antes de que siga más quiero saber dos cosas. Primero, ¿quién lo envió? Entonces dice, pues Dios. Ok, se lo acepto. ¿Quiénes son esos cantantes? No, pues no sé. No, espérame. Si Dios te envió, no te dio una información correcta. Dios no es un Dios de confusión. Y yo no recibo esa palabra porque tú no nos conoces. Dios sí, tú no. Y como autoridad que tengo en esta iglesia, yo te declaro un apóstol y profeta anatemas. Te voy a pedir que te saques de aquí. Y le regresé su papelito. Le dije, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? ¿Recuerda cuando Jesús o en sueños se le presentó a Pedro y le dijo, quiero que vayas a la casa de Cornelio? Y eso que no había GPS, y le dijo hasta la dirección, la esquina. Dios nunca trae confusión. O sea, yo le hice preguntas, si Dios te envió, okay, ¿quiénes son los cantantes? Dimes. Porque si es Espinosa Paz, tienes toda la razón, ¿para qué lo traje? Okay. Si es Paquita, peor tantito. Okay. Y no, dice que Dios no le dijo, entonces Dios no te mandó. Y cuando salió, se hizo, pues yo me sacúdese porque no quiero que se lleve la bendición que hay aquí. ¿Okay? Y así le dije. Ahora, eso me pasó ayer. Sí, inclusive hay una canción que canta el apóstol Alejandro Fernández. Si tú supieras, ay, ya se me chispoteó. Ahí le va. Me dicen que salió enojado, molesto y salió rápido. Yo dije, si hubiera sido Dios, ¿por qué se va a enojar? Él vino a cumplir. Él vino a hacer su parte. Si yo no quise escucharlo, pues no tiene por qué enojarse. No, estaba peleando un niño cuando salió en el carro. Entonces, son cositas que yo te digo, tú vas a intentar hacer muchas cosas para Dios, pastor, pero va a haber alguien que va a querer aguadarte tu fiesta. Y todo en el nombre, porque Dios no puede bendecir algo cuando cuando se está profanando su casa, y Dios no sabe. Si yo le contara lo que Dios está haciendo en este lugar, no le voy a dudar, el diablo está activo también. Si alguien está enojado, el diablo y algunos cristianos, ¿okay? Pero no Dios. Y Dios sigue bendiciendo, ¿sí o no, iglesia? Entonces Dios nos sigue bendiciendo. Mi trabajo es cuidar la obra, es cuidar el rebaño. Y yo se lo dije ayer a esta persona, yo soy el pastor de esta iglesia y yo tengo que cuidar a mi congregación de gente como tú.
Y no recibí ni su carta, porque me imagino que traía la carta de toda la profecía, porque ¿para qué voy a amargarme la vida? Ni para un libro lo puedo usar. Entonces, mejor le dije, calladito, te ves más bonito, Dios te bendiga. Y después me di cuenta porque lo investigué. Y cuídense, pastor, porque amor ya andan las iglesias haciendo lo mismo. Le va a llegar. Así que cuídate, varones. Parece que se llama Alex López. No te voy a decir su nombre, parece. Y me di cuenta que él es pastor, él es el dueño de su iglesia y todo. Así que, y no tiene cobertura. Todo pastor, todo líder debe tener una cobertura sobre él. Así que cuide su rebaño. Si en verdad va a causar un impacto, una diferencia como este hombre que vamos a hablar de él, amado, tiene que cuidar el llamado, lo que Dios le ha dado, como lo hizo Noé. Y ahorita voy a platicar un poquito de él. Déjeme darle que el liderazgo cristiano, decirles que el liderazgo cristiano debe incluir 5 atributos claves. Número 1, los líderes movilizan a la gente para un propósito eterno. Nosotros los líderes tenemos que movilizar a la gente con un propósito eterno. Para eso estamos aquí. Todo lo que se hace aquí es para la eternidad, ¿no es cierto? Y ese es nuestro trabajo. Número 2, los líderes influencian a la gente para que sigan la voluntad de Dios. Ese es mi trabajo, el enseñarles a ustedes. Y cada líder, pastor, o que enseña en una clase o célula, tiene que enseñarle a la gente, influenciarlos a través de su vida para que sigan la voluntad de Dios. No solo eso, los líderes, número 3, persiguen las metas dirigidas por Dios. Cuando Dios pone algo en tu corazón, tú lo vas a hacer. Y ahorita lo vamos a ver en este hombre Noé. Número 4, los líderes se sacrifican por el privilegio de dirigir. Hay cosas en la vida que vas a tener que renunciar, que vas a tener que ceder, simplemente porque tienes que hacer lo que Dios te está diciendo hacer. Y por más que tú quisieras hacer otras cosas, sabes que tienes que hacer ciertos sacrificios en tu vida para llevar a cabo la obra del Señor y dirigir a tu pueblo. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Habla de un sacrificio. Número 5, los líderes se ganan la confianza de quienes dirigen. Ahora, esto es muy importante. El ganarnos la confianza de la gente que dirigimos. ¿Por qué? Porque muchas veces como líderes nosotros demandamos que nos respeten y que nos den confianza. No, la confianza y el respeto se gana con el tiempo, con tu testimonio. No más porque eres líder, la gente te va a respetar por lo que tienes un título, pero ya después de cierto tiempo va a decir, bueno, no, ¿quieres que te siga respetando y honrando y todo lo demás? Pues quiero ver de qué madera estás hecho. Quiero ver tu testimonio. Y los líderes simplemente, amados, se ganan la confianza de quienes dirigen. Ahora, las características clave de un líder son importantes. Y vamos a identificar las características clave de una persona de la que podamos identificarnos como un líder espiritual. Inclusive todos los líderes cristianos que yo he estudiado, ya sea en la escritura, en persona y en libros de historia, poseen 3 distintas características que se relacionan. Me llama la atención porque no falla en todos los líderes que a través de la historia yo he podido estudiar. En primer lugar, número 1, el líder cristiano es llamado por Dios. Tiene que haber un llamado. Si estás metido en esto, y más en una iglesia como pastor, detrás de ti tiene que haber un llamado. Inclusive, aún tu negocio, yo siempre les he dicho, si el negocio de ustedes, Dios se lo ha dado, ese es su ministerio, cuídelo. Y si tiene una pasión para cuidar ese ministerio, tiene que desarrollarlo y cuidar lo que Dios le ha dado juntamente con los empleados. Pero también, pastor, si tienes una iglesia, tiene que haber un llamado de parte de Dios. El líder es llamado a ser un siervo. Pero siguiendo el ejemplo de Cristo, sirve al dirigir también. Y la gran mayoría de la creación humana que Dios hizo son seguidores. La mayoría de la gente son seguidores. Aquellos que han sido ungidos por Dios para dirigir son valiosos para el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes, por la voluntad de seguir ese llamado y le proveen liderazgo a sus seguidores que desesperadamente necesitan. Voy a hablarle, pastor, a cada uno de ustedes. Usted fue llamado a ese lugar, Dios lo tiene ahí. Y voy a hablarle algo tan simple. Si a usted lo quitan antes de tiempo, amados, y usted desaparece, porque la iglesia sí lo quiso, pero no dio, esa iglesia no tiene mucha esperanza.
Recuerden esto, cuando Dios lo pone, Dios lo quita, Dios no va a hacer nada indebido mientras usted está ahí porque tiene un llamado de parte de Dios. Pero quiero decirle a la congregación, en el momento que ese pastor sea removido o sea quitado, si es el llamado de Dios que él tiene que haber estado ahí, esa iglesia va a tener problemas. El liderazgo se compone del llamado que Dios. Inclusive yo llegué a aceptar esto en mi vida. En primer lugar, el líder tiene que aceptar la visión primero para que haya gente. O sea, cuando acepta la visión es el llamado de Dios para que hagas esto. Pero la gente no acepta la visión primero acepta al líder para poder aceptar la visión. ¿Sí me explico? Todo lo contrario, con nosotros los líderes, primero es el llamado de Dios, hacerle la visión y luego vamos a buscar un pueblo que cree lo que nosotros estamos haciendo. Pero con la gente de la iglesia no es, que acepte la visión. ¿Cómo le hago para que la gente acepte mi visión? Primero que te acepten a ti como pastor. Si te aceptan a ti como el líder, van a aceptar y abrazar tu visión. Y por eso tenemos que entender que el llamado de un líder es vital. Número 2, el líder cristiano modela el carácter de Cristo. Puesto que la función central de un líder cristiano es de que las personas lleguen a ser más como Jesús, que lleguen a conocer, amar y servir a Cristo con todo su corazón, alma, mente y espíritu. El líder debe poseer y modelar estos atributos espirituales. Las características de un corazón rendido que se manifieste a través de su hablar y comportamiento, que refleje la naturaleza de Dios. Y eso es muy importante en nosotros los pastores. Yo sé que a veces nos sale el viejo hombre, pero estamos trabajando más en el nuevo. Amén. Que siga dominando. Que Cristo se refleje en nuestro carácter. Número 3, otra característica del líder. El líder cristiano está espiritualmente equipado. Qué importante es esto, amados míos. Líderes cristianos son capaces de llevar a cabo tareas y guiar a la gente hacia el cumplimiento de los mandamientos de Dios como resultado de ser espiritualmente equipados para su asignación. Si Dios te llamó y tú dices, Dios no lo sé hacer, no te preocupes, yo te llamé, pero quiero que hagas algo, irte a prepararte y te lo voy a hacer. Dios te va a poner la herramienta, lo hizo con Moisés, lo hizo con Nehemías, lo hizo con todo al que ha llamado. Dios los prepara, pero prepárate, equípate. Una cosa es que Dios te llame y no quieras tú prepararte, pero todos tenemos la obligación de ir preparándonos y más en la rama donde Dios nos está llamando. Los líderes espirituales están equipados para inspirar, para motivar a las personas, para dirigir la energía y los recursos de la gente, para compartir la visión de Dios, para edificar equipos, para celebrar victorias, para evaluar derrotas, delegar autoridad, para tomar decisiones, desarrollar estrategias, aceptar responsabilidad por los resultados y para que siempre le sepa dar la gloria a Dios. Un líder espiritual hace eso, nunca le roba la gloria a Dios. La Biblia es perfectamente clara que el liderazgo funciona mejor cuando se lleva a cabo en el contexto de los dones espirituales. Entienda eso. El liderazgo espiritual funciona mejor cuando se lleva a cabo en el contexto de los dones espirituales y de un equipo capacitado de personas que estén trabajando con un líder llamado por Dios. Yo necesito gente que tenga habilidades y que tenga habilidades, dones y talentos que sean diferentes a las mías. Yo no puedo llegar a un punto de decir, mi talento es el más perrón de esta iglesia. Porque, mira, ahí le va. Si mi talento fuera el más máximo de esta iglesia, pero no tengo a nadie que esté usando su don para ayudarme, de nada me va a servir. Mi ministerio, el llamado, lo que yo hago depende también mucho de la gente que trabaja alrededor de mí. El don de la gente o los dones que ellos puedan tener son importantes, son un complemento. Yo no puedo decir que un solo don es lo máximo para todo. No. Mi don que Dios me ha dado o los dones, amado, son un complemento con lo que usted usa dentro del equipo que Dios nos está formando para lograr hacer grandes cosas para su reino. Es importante tener un equipo calificado y que esté equipado. Miren, Moisés tenía a Josué, Aarón y Hur. Jesús tenía a Pedro, a Santiago y a Juan. Pablo tenía a Bernabé, a Lucas, a Timoteo y a Tito. Así que tenemos que entender que aún ellos supieron rodearse de gente
que necesitaban. Inclusive, mire, Pablo al principio cuando empezó tenía a Bernabé. Y qué bueno, porque Pablo era más decisivo y Pablo cortaba orejas. Pablo le dijo a Marco, ya no lo quiero porque le quedó mal. Y ahí llega Bernabé con el don de exhortación. Pablo, mira, cálmate. Lo apaciguaba. El don de Bernabé era calmar al líder todo atrabancado. ¿Okay? Y lo apaciguaba. Entonces, si no fuera por Bernabé, yo creo que Pablo hubiera matado a Marcos. Lo manda al cielo. Por eso es bueno tener gente que le corre la sangre como atole. Que sea su don. Sí, pastor, yo estoy gozoso del Señor. Yo estoy bien entusiasmado por Jesús. Porque esa gente nos detiene un poquito y nos hace pensar. Y son importantes dentro del reino. Toda la gente que se mueve dentro del ministerio es importante para mí, porque yo no puedo hacer lo que ellos hacen, ni ellos hacen lo que yo soy, pero todos juntos somos un complemento haciendo la tarea del reino. Nos necesitamos, pero tenemos que entender eso para poder hacerlo. Pablo lo dice en 1 Timoteo 12:7, que cada creyente se le ha dado un don para el bien de los demás. A todos se nos ha dado un don para el bien de los demás. Para el bien de los demás. Como líder y pastor, constantemente estoy necesitando de buenos maestros, administradores, consejeros, aquellos con el don de servicio y hospitalidad, como también personas con todos los otros dones que se unan para que juntos podamos hacer grandes cosas para la gloria y la honra de Dios. Dios nos crió para que fuéramos una comunidad. Yo con mi iglesia trato de hacer una comunidad con ellos, que nos entendamos y poder trabajar juntos. Nos necesitamos los unos a los otros para que el cuerpo de Cristo funcione apropiadamente, y eso yo lo tengo que entender. El crear un marco dentro de ese cuerpo para que la sinergia de ese modelo bíblico pueda ocurrir es uno de los grandes desafíos que todo líder cristiano tiene. ¿Cómo puedo hacer que todas las piezas funcionen en la dirección correcta? Y ese es mi trabajo, ese es mi desafío. Ahora, yo tengo una pregunta que parece que ahí está también en su bosquejo, ¿no? Y la pregunta viene siendo esta siguiente: ¿por qué necesitamos estar constantemente enseñando sobre el liderazgo bíblico? Algunas personas que me conocen y que ya no están en esta iglesia han dicho: pastor, ¿por qué usted enseña puro liderazgo? Enseña otras cosas, enseña del Apocalipsis, enseña otra cosa. Hermano, la verdad, yo tengo miedo de enseñarles Apocalipsis. Mejor le dejo a alguien más que lo haga, porque yo le voy a poner una cabeza de más. ¿Okay? Y si tengo que, lo voy a hacer. O me dice: pastor, ¿por qué no enseña sobre consejería? Vete a la escuela, hijo. Ahora, mire, si yo enseño liderazgo constantemente y tengo las broncas que tengo, ¿qué pasaría si no lo enseño? Ayer me tocó predicar en una confraternidad. No digo en dónde, ni quién. Yo andaba buscando un pan virote para cortarme las venas. No. Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, ya. ¿No está aquí un pastor? No. Llegó el momento que dijeron: vamos a cantar nuestro canto, pasen los músicos. Y todos esperábamos y nadie pasaba. Estaban los músicos afuera. Y yo dije: logren este tiempo para que yo predique, me pueda ir, y ya después cantan. Okay. Fue el servicio más largo de mi vida. No vuelvo a aceptar otra invitación así. Y le di gracias a Dios por mi iglesia. Dice: qué bueno que estoy enseñando liderazgo constantemente. Si enseñando nos va como nos va, imagínense cuando no lo hago. Yo me doy a la tarea de enseñar liderazgo. No es fácil, pero creí que ese es el fundamento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué creo que debemos de estar enseñando sobre el liderazgo bíblico? Porque tal vez es una de las necesidades más grandes que cada pastor tiene dentro de su iglesia. Todos nosotros, cualquier pastor que esté aquí, no importa si no está, todos necesitamos líderes. Todos. Y para eso hay que entrenar.
Una vez en una conferencia me acercó un pastor y dijo, pastor, quiero empezar 20 células al mismo tiempo. ¿Qué necesito hacer? Es fácil, levanta 20 líderes. Puedes levantar 20 células sin líderes, pero no te van a ayudar, no te van a durar y no vas a tener mucha multiplicación. Pero cuando levantas los líderes y les enseñas paso por paso, claro, vas a tener contratiempos, pero no tan drásticos como si los tuvieras el no tener líder. Me doy a la tarea a levantar líderes porque la iglesia en general está en crisis. Me llamó la atención, amado, porque cuando fui a hablarle a Los Ángeles a varios pastores sobre mayordomía, me di cuenta que el 85 o 90% de esos pastores que estaban ahí nunca habían enseñado mayordomía. Y me llamó mucho la atención sobre esto. Entonces, yo creo que la iglesia en general está en crisis. Estamos en crisis por varias razones. Número uno, porque tenemos una crisis de una fe espiritual. Hoy en día existen millones de personas que andan en busca de algo para poder creer. Y muchas veces, como no hemos entrenado a la gente, no podemos guiarlo, no podemos decirle en qué creer, por qué creer en esto. Hay una crisis de una fe espiritual. Por eso, amados, la iglesia de Jesucristo se está dividiendo. ¿Qué vamos a hacer? Muchos de nosotros a veces no sabemos ni lo que creemos. ¿Por qué no le confiamos a Dios para los milagros? Amados, es tiempo de ver milagros en nuestras vidas. Tenemos que levantar líderes que le crean a Dios. No solo que crean en Dios, que le crean a Dios. Porque Dios se está moviendo hoy en lo sobrenatural y quiere bendecir a su pueblo y quiere seguir operando milagros dentro de su pueblo. Y tenemos que entrenar líderes para eso. Denle una gloria a Dios por ello. Número 2, porque tenemos una crisis de una madurez espiritual. Hay mucha gente en nuestras iglesias que tienen muy poca o nada de profundidad espiritual. Estas personas son siervos de Dios, pero no son efectivos porque no saben lo que creen o cómo usar su fe para impactar al mundo. Simplemente no han echado raíces y es tiempo de enseñar la palabra. Enseñar como se debe la palabra. Y yo le voy a decir algo, amado. Mi trabajo es agarrar las cosas difíciles de la Biblia y ponérsela al pueblo a su alcance para que la entienda y pueda ellos atesorar. ¿Recuerdan, hermanos, cuando llegaba usted a la casa y buscaba las galletas? ¿Dónde estaban las galletas siempre? A mero arriba para que no las alcance. ¿No le pasaba? ¿Por qué? Porque usted llegaba y se las acababa. Ya no quería hacer nada. ¿Dónde la escondía mamá? A mero arriba para que no las alcance. Ahora, mi trabajo es bajarles las galletitas a mi iglesia para que las puedan alcanzar y puedan saborearlas. Digo, si no las alcanzan, nunca se las van a comer, se van a echar a perder. Mejor que se echen a perder acá adentro. Entonces tenemos que, como hijo de Dios, yo como pastor, yo tengo que alimentar al pueblo hacia una madurez espiritual. Este domingo voy a estar empezando una serie, no es una serie, sobre la soberanía de Dios. Voy a hablarles simplemente, ¿por qué no dejas que Dios sea Dios? Porque hay muchas cosas que no entendemos y queremos interpretación, queremos algo místico. Mira, Dios sabe lo que hace. No lo entiendo muchas veces, pero Él sabe lo que hace. Luego voy a hablar, amados, otro sermón sobre esto del alfarero. ¿Podrá el barro decirle al alfarero, qué estás haciendo, oye? Porque a veces cuestionamos a Dios. Al alfarero nadie lo cuestiona, él hace lo que quiere y si quiere agarrar ese barro, no me gustó, lo quebra, vámonos a seguirle con otro. Y ese es Dios. ¿Quién le puede decir al alfarero, qué haces? ¿Por qué lo haces así? Nadie, Él es soberano, Él sabe lo que hace. Y luego voy a terminar de cosas que saber cuando estás pasando por tiempos difíciles. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde correr? ¿Qué quiero decir con todo esto? Mi trabajo es crear una profundidad o madurez espiritual en mi gente para que no me llamen seguido y me despierten. O sea, tengo que enseñarlos a orar. Porque, mire, ¿me van a despertar para qué? Para que yo ore también por ellos. Mejor les enseño a orar. Enséñalos a ser fuertes en el Señor. Porque, mire, es como es esto. Tú enseñas a alguien a pescar o dale un pescado. Y si le das un pescado sin enseñarle a pescar, siempre te va a venir a pedir otro pescado. Mejor enséñale a pescar y así te va a dar menos lata. Al contrario, te puede pescar a ti un pescadito. Aleluya. Y ese es mi trabajo. Número 5 o 3. ¿Dónde voy? Yo no sé dónde voy ya. Tenemos una crisis de nuestra falta de voluntad para cambiar.
La iglesia parece tener miedo de invertir en nuevas maneras de ser como iglesia. La iglesia está temerosa de romper moldes anticuados mientras aún se sigue sosteniendo fiel al mensaje del evangelio que tiene el poder de cambiar al mundo. Y a veces somos culpables de abrazar nuestras tradiciones irrelevantes mientras nos estamos engañando a nosotros mismos en creer que podemos cambiar a nuestro mundo en este siglo XXI. Queremos ganar en este siglo XXI a todo el mundo, pero no queremos cambiar como iglesia. Tú ya estamos en los 60, en los 70, en el siglo XX, unos en el siglo XIX. Tenemos la misma palabra de Dios, pero no hemos querido tener la disposición de cambiar como iglesia. Y por eso el líder entra, amados, para poder crear esta voluntad para el cambio. Tenemos una crisis, por último, en el liderazgo cristiano. Me atrevo a decir que todas estas crisis no serían crisis graves, sino que simplemente oportunidades para la transformación si hubiésemos pasado los últimos años desarrollando verdaderos líderes cristianos, totalmente equipados en la palabra de Dios, dirigiendo al cuerpo de Cristo en nuestras iglesias. ¿Valoriza usted, cuando pasa por una prueba, el trabajo que ha hecho con su liderazgo, que se sostiene firme? Y eso es clave. Pero cuando hay algo que mueve los cimientos y todo el liderazgo se va o se cae o pasa lo que, amados, simplemente que algo, lo inesperado, es porque no hemos entrenado a los líderes o no nos damos a la disciplina de hacerlo. Yo estoy convencido que el liderazgo bíblico es uno de los eslabones principales que están perdidos para que la iglesia llegue a ser una comunidad saludable. Por eso me he dado a la tarea. El Espíritu Santo está presente y el Espíritu Santo, amados, y la palabra hacen los cambios, pero, amados, yo me he dado a la tarea de desarrollar líderes, porque creo que es la única manera de poder seguir invirtiendo en la vida de la gente y que me ayuden a hacer el trabajo. En esta lección he tomado el personaje bíblico de Noé. Santo Dios, ya. ¿Cuántos tienen fe que voy a terminar? Pero no dijeron a qué horas, ¿verdad? En esta lección voy a tomar el personaje. Me voy a ir rápido. Mire, muchas de las lecturas voy a hacerle referencia porque tengo mucho, hermanos, que darle. Y de todos ustedes leen la Biblia, ¿no? Okay. Entonces, hay por se los puse para que usted le dé. Pero necesito darle la respuesta porque no quiero que se vaya a cama y despierte todo el día de la noche. ¿Y cuál era la respuesta esta? Déjeme hablarle de este Noé. Noé fue un líder que hizo la diferencia. Veamos su vida. Inclusive ahí tengo un trasfondo, la vida de él. La vida de Noé implica no una, sino dos grandes trágicas inundaciones. Él no experimentó una inundación, amados, solamente dos fueron. La primera, ¿sabe cuál fue? Fue la inundación, amados, del pecado sobre la tierra. Había sido inundada la tierra con el pecado. Y la única manera de Dios limpiar la tierra es crear un diluvio. Es crear un diluvio. Y la respuesta de la gracia de Dios a esta trágica situación pecaminosa simplemente fue el regalo a la humanidad. ¿Y sabe cuál fue ese regalo? 120 años. Dios le dio a la humanidad 120 años de regalo para que se arrepintieran. Ahora, está interesante esta historia. Ojalá. El problema es que estos relojes caminan. Aquí el reloj camina demasiado rápido. Y anoche cuando estaba predicando, y la iglesia, bien despacio el reloj. Aquí me quería venir antes de predicar, no me daban la ofrenda, por eso no me venía. Así que cuando Dios le habló a Noé, para Noé, la obediencia, ahí le va, qué interesante, significó un compromiso de liderazgo a largo plazo para ver el cumplimiento. Cuando Dios le habló a Noé, él tuvo que comprometerse a largo plazo para que su tarea fuera terminada. ¿Cuál largo plazo? 120 años. Y nosotros nos quejamos que llevamos 2, 3 años aquí batallando. Él fueron 120 años. Muchos de nosotros tenemos problemas para estar constante en cualquier proyecto, ya sea si es dirigido por Dios o no. Y es interesante, inclusive me llamó la atención esto, que es interesante que la longitud de la obediencia de Noé
fuera más que la vida de la gente de hoy en día. Lo largo de la obediencia de Noé fue más que mucho de... ¿Cuántos esperan? ¿Cuánta gente conoce ustedes de 120 años? Sin embargo, Noé, simplemente para obedecer todo su plan, fueron 120 años. Este es un hombre paciente, la verdad, la verdad. Yo me admiro cuando estaba leyendo mucho su historia, amado, y hoy quiero llegar a esto. Quiero darles el trasfondo bíblico con respecto a la vida de Noé. Las fuerzas del líder, de este hombre, el único seguidor verdadero de Dios en su generación. El segundo padre de la raza humana. El primero supuestamente fue Abraham, el segundo fue él porque Dios destruyó. Él empezó otra vez. ¿Okay? Un hombre paciente, consistente y obediente. Amados, el primer constructor de barcos grandes. ¿Qué Titanic y qué Titanic? Él fue el primero. ¿Okay? Y un predicador de justicia. Este es el trasfondo. Ahora, ¿cuál fue el pecado de él? Que después de la inundación llegó un tiempo cuando Noé se emborrachó. Se fue el happy hour ese día. Y luego se avergonzó a sí mismo y a su familia cuando su embriaguez y desnudez fueron dispuestas por sus hijos. ¿Recuerdan la historia? Después de todo eso. Ese fue su pecado. O sea, en cada personaje de la Biblia que han sobresalido, han hecho un impacto, usted va a encontrar debilidades también. Así que no estamos solos en esto, mi hermano. No estamos solos. Todos tenemos defectos. ¿Cuál es la historia del líder? Mire, en resumidas cuentas, la historia de este líder es esto. Fue un líder que hizo la diferencia. Que Dios fue fiel hacia él que simplemente, amado, es obediente. Y que, amado, yo pude notar en esta historia que Dios no siempre nos protege de los problemas, pero nos protege a través de los problemas. Lo protegió a él. La obediencia de Dios, o a Dios, perdón, es un compromiso de por vida. Oiga, 120 años obedeciendo a Dios. ¿No cree usted que es un compromiso de por vida? Aún los líderes fieles deben recordarse que la naturaleza pecaminosa está siempre con ellos. Pero lo que más me llamó la atención fue el versículo clave que habla y repetidamente sobre esto. Génesis 6:22. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había querido. En 120 años, todo lo que Dios le había mandado. Póngase a pensar en esto. Ahora mire la historia aquí. Del versículo 5 al 8, no voy a leerlo, pero nomás dice cuando Dios se arrepintió de hacer el hombre. Recuerda que Dios se arrepintió y que había hecho el hombre, pero iba a destruir la tierra, pero algo pasó en el corazón de Dios, que, amado, movió el pensamiento de Dios a hacer algo diferente. Y fue el versículo 8, pero Noé contaba con el favor. Porque cuando Dios estaba pensando barrer completo, se acuerda, hay uno más que me ha robado el corazón. Era Noé. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo quiero estar en esta lista? Yo quiero estar así. Yo quiero mover el favor de Dios hacia mí. Quiero que Dios tenga misericordia de mí. Voy a darles 3 cosas rápidamente sobre los líderes que hacen la diferencia. Número 1, los líderes que hacen la diferencia a través de su fe. Los líderes hacen la diferencia a través de su fe. Oiga, líderes y pastores de iglesia, déjeme decirles, su fe es importante para crear cosas grandes que el Señor nos está llamando a hacer. Hebreos 11, versículo 7 dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. Advertido sobre cosas que aún no se veían. ¿Qué? Voy a destruir la tierra con agua, voy a hacer caer agua, un diluvio. No se miraba, Dios regaba la tierra por un vapor, dice la Biblia. Y sin embargo, le tuvo que creer a Dios. Porque él no le pidió él no le pidió una señal a Dios. Oye, Señor, pues a ver, mándame un rayo por lo menos para saber quién eres tú. No, le creyó a Dios. Todavía hay algo muy interesante en esta historia. Y mire lo que dice aquí, simplemente. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, usted conoce la historia. Que el versículo 5 de ese siguiente capítulo dice que Noé hizo todo de acuerdo con lo que Dios le había hecho. No, inclusive, mire, Noé tenía 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron el agua. Esto va a ser muy interesante, quiero que vea esto. Inclusive 600 años. Ahora, cuando las aguas, quiere decir que si duró 120 años,
quítele 100, él empezó a los 480 años a hacer el arca. Nunca se es viejo, ¿verdad? Para hacer trabajo para el Señor. Nosotros además tenemos 35 y ya nos queremos jubilar del reino. Aleluya. Yo veo una gran diferencia en la fe de este hombre. Una gran fe y una gran obediencia. Mire, el énfasis de estos versículos es la explícita respuesta de la obediencia fiel de Noé a la voluntad y a la palabra de Dios. Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y para hacer exactamente lo que Dios le había ordenado, Noé tuvo que actuar por fe. Tuvo que actuar, porque aún no llovía en esos tiempos. Todo lo que tenía es lo que tú y yo tenemos. ¿Sabe qué? La palabra de Dios y el juicio que vendrá. Tú y yo hoy en día, para hacerle caso a Dios, tenemos la palabra y que viene un juicio. Y se nos manda a predicar. Y es todo lo que Noé tenía. La palabra, voy a destruir la tierra y vendrá una lluvia. Y es todo lo que él tenía. Bueno, no había pruebas, no había nada. Y le tuvo que creer a Dios. Le tuvo que creer a Dios. Y veo una fe increíble. Yo creo que el líder verdadero espiritual conocerá bien la palabra de Dios y entonces actuará por la fe para vivir en obediencia a esa palabra. Por eso a veces la gente de nuestras iglesias no sé qué trae el pastor ahora, por qué está ahora pidiendo esto, por qué está haciendo esto. No se puede. Sí se puede. Si Dios lo dijo, sí se puede. Tenemos que creerle a Dios. Está en su palabra y más si Dios te manda a hacer cosas. Y yo quiero darle dos hechos de la fe que nos indican claramente la diferencia entre este líder que este líder pudo hacer. Número uno. Ni la edad ni la magnitud del proyecto desvían al líder de Dios que actúa por fe. No importa la edad y no importa la magnitud o lo grande del proyecto, un líder de fe nunca se va a ser movido. Noé tenía 600 años cuando el diluvio empezó. Noé pasó 120 años construyendo el arca. Esto significa que Noé tenía 480 años cuando Dios primero le dijo que construyera el arca y se prepara para el juicio venidero. Solo piense en la fe y la obediencia de Noé. Él empezó a trabajar en el más extraño e increíble proyecto imaginable. Oiga, por lo menos se le hubiera ocurrido hacer la barca a la orilla del mar, donde la vida es más sabrosa. No, eso. La hizo en medio de la nada. Eso se fija que no era un buen arquitecto, Va a ser una nave, creo que necesito agua. Por lo menos tiene que haber un charco por ahí, ¿no creen? Pero hizo una caja. Inclusive las medidas de esta nave dicen que era para darse una idea, de un estadio y medio de fútbol americano. Qualcomm Stadium, para que sea 1.5 de eso. Por eso necesitaba 120 años. Él tenía que cortar la madera. Cada pedazo. 120 años. Dese la idea de todo esto. Sin embargo, no dijo, hombre, ya en el primer año, ya me jubilo. ¿Quién sigue? Okay. Él siguió. Su fe en Dios era grande. Y existen muchos líderes cristianos que dejan ir la oportunidad porque imponen sus propias restricciones del por qué no pueden cooperar con la voluntad de Dios para sus vidas. Inclusive ahí les puse varias excusas que a veces ponemos los líderes cristianos, amados, que no queremos obedecer a Dios. Estoy demasiado viejo los cerros y tú ya floreces en 1 de Abel 2:5. ¿Qué? Soy demasiado joven, no, Dios no me puede usar. No, claro que sí. Es un mal tiempo. This is not the time. O no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Ese no es. Eso fue un proverbio de Martín, parece que. ¿A cuántos Dios le ha dicho? Oye, porque tienes un guardadito ahí de $500,000, te voy a llamar? A ver, todo lo que empezamos sin nada. Pero vemos la mano de Dios proveyendo a cada momento que vamos avanzando. No se trata de si tienes dinero o no. No tengo educación. Pues consíguela, pero échale ganas. Tengo una familia y estoy soltero. Mejor. Pues quiero una esposa. Pues mira, cuando haga la voluntad de Dios te van a seguir.
las gallinas. Aleluya. O decimos mañana, hoy no. No dejes para mañana lo que podemos hacer hoy. No debemos recordar que ni la edad ni la magnitud del proyecto desvían al líder de Dios que va actuando por fe. Pero hay otra cosa que yo quiero dejarles, que un líder, número 2, un líder que camina por fe no se desviará por la razón o por ridículo. Simplemente, mire, muchas veces queremos razonar estas cosas. Una nave, piense en la lógica, va a llover y nunca ha llovido en la vida. Si queremos hacer esto en la razón, o podemos decir, no, pero si lo hago, me van a decir qué ridículo soy, que estoy fuera de mis. Y todavía le estoy diciendo a la gente que se arrepienta porque Dios va a traer un juicio y todos se van a ahogar. Imagínense la carrilla de todos los años por 120 años de eso. Y ahorita les tengo algo más que me llamó la atención sobre esto. Pero un líder de fe dice, no, tal vez no hay razonamiento que yo pueda decir cómo explicar esto. Y tal vez la gente me ve como un ridículo y un loco. Pero estoy haciéndole caso a Dios. Es lo que Él me mandó hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los líderes se mueven a través de la fe, los líderes que hacen la diferencia. Y número 2, los líderes que hacen la diferencia en su familia. Inclusive eso es lo que hizo. Mire el versículo 1 del capítulo 7. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Lo que cada líder espiritual necesita hoy entender es que su vida como líder hará una diferencia en su familia. Su voluntad de someterse a la instrucción bíblica para vivir una obediencia a lo que Dios le manda en su palabra, caminar en integridad espiritual. Y eso le va a dar un impacto a otros y en especial a aquellos que aman. Amados, no hay familia perfecta, pero hay una familia que usted puede rescatar si usted es un ejemplo para Dios y para ellos. Dios eligió a Noé por la forma en que vivía su vida como un líder espiritual. Pero notemos que no era solamente él. Noé se benefició de su caminar de fe y justicia, pero su ejemplo también hizo una diferencia en las vidas de aquellos a quienes amaba más, su familia. Su familia. Había pasado 120 años y Noé vivía siendo obediente a Dios. Y su liderazgo era un testimonio para todos los que pasaban y miraban la construcción del templo. Finalmente, después de los 120 años, dice la Biblia, que Dios le dijo a Noé que tomara a toda su familia y entraran en el arca. Aunque algunos de sus amigos, tal vez socios o personas que pasaban por donde estaba él, no hicieron caso, no recibieron el mensaje, pero para consuelo y alivio del corazón de Noé, bueno, él no perdió todo. Tal vez la gente no lo hizo caso, pero viene su familia con él. Sus hijos, sus nueras. Tenían demasiados animales porque todos los siguieron. Y fueron salvos. Ahora, la pregunta que yo me hice, que si en verdad los hijos de Noé eran cristianos o seguidores de Dios. Y sí lo eran. Oiga, tener un papá ejemplar como eso, que amados lo apoyaron. Porque si hubieran estado como todos los demás, no hubieran entrado. No hubieran, inclusive, cuando después del diluvio, en unos capítulos más que les voy a decir, Dios habla con Noé y sus hijos. Indica que Dios tenía una relación con la familia. ¿Por qué? Por el ejemplo de este padre, el ejemplo de este líder. Noé era un líder piadoso, un hombre de Dios. Y como hombre piadoso, su deber, según la palabra de Dios, era conducir e instruir a sus hijos que siguieran a Dios. Año tras año, viviendo y siendo enseñado por este hombre, estaban destinados a que tuvieran un impacto en su vida, que papá influenció en algo en ellos. A través del ejemplo, de la perseverancia, el hecho de que Dios los eligiera para salvarlos, el hecho de que entraron en el arca apunta de que eran verdaderamente seguidores del único viviente y verdadero Dios. El liderazgo de Noé hizo una diferencia en su familia. Sus hijos, sus nueras. El ejemplo piadoso de este hombre ante sus hijos nos demuestra la importancia de un liderazgo piadoso que debe demostrarse en cada uno de nosotros. Recordemos esto, nuestra familia, nuestros hijos nos están viendo.
Algunos de ustedes tienen nietos, todavía yo no tengo. Mi nuera tiene un perro que también me está viendo, ¿ok? Y tengo que hacer ejemplo, pero un día vendrán los hijos antes de que yo me muera. Por lo menos voy a estar en silla de ruedas para jugar con ellos. Así que, pero mire el impacto que hizo este hombre, que su familia estuvo con él. Ahora, quiero que se imaginen eso. El hombre era un hombre de Dios. Imagínense lo que era ser la única persona que seguía a Dios. Los únicos jóvenes que vivían rectamente y piadosamente, que obedecían a su padre, que estaban parados en contra de la multitud, en no maldecir, el beber, hacer trampas o vivir una vida de inmoralidad sexual. Estos eran los hijos de Noé. No lo dude que por ahí les decían, estos chavalos están raros. No toman. No dicen groserías. Siempre están hablando de un Dios. Pero esa era la influencia que el padre tuvo sobre ellos. Y eso lo hizo un buen líder, que por su fe, por su familia, y número 3, los líderes hacen diferencia para el futuro. Porque este hombre le creyó a Dios, causó una diferencia no solo en su fe, o por su fe, sino no solo en su familia, sino aún en el futuro. Aquí te involucra a ti y a mí. Aquí hay unos versículos claves que yo quisiera nomás darles lectura antes de terminar. Dios mire, el versículo 8, Dios les habló otra vez a Noé y a quiénes. Hay otra prueba más, que había una relación entre Dios, Noé y los hijos. ¿Ok? Ahora, él le va. Les dijo, yo establezco mi pacto con ustedes, no dice con Noé nomás, sino con ustedes, con sus descendencias y con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y puso una señal. ¿Cuántos se acuerdan de la señal que puso para recordar Dios? ¿Cómo es? El arcoíris, más que los maricones se lo robaron. ¿Okay? Porque esa es la bandera que ellos traen, ¿no es cierto? No creen en Dios, no quieren hacer caso a Dios y agarran el arcoíris. Eso es de nosotros, hay que reclamar el arcoíris. Hasta coraje da. Este hombre, por la obediencia que tuvo en Dios, Dios promete no destruir la tierra. Le da un futuro al hombre, a la persona, a ti y a mí. Por él estamos aquí. Y me llama la atención, ¿qué vas a dejar tú a las futuras generaciones? El hombre por 120 años predicó, construyó, fue fiel, fue paciente, fue consistente, su fe fue sobresaliente, su familia se salvó y también impactó el futuro, nuestra vida. Y cada vez que tú ves un arcoíris, acuérdate del pacto que Dios hizo con Noé. Ahora, esto me relata la historia de un hombre, un anciano de 80 años, que estaba plantando una semilla de un árbol de naranjas. Estaba en el patio de su casa y un jovencito vecino estaba mirando al anciano trabajar la tierra, plantar la semilla y echarle agua a la semilla. Después el niño le pregunta al anciano, ¿qué estaba haciendo? Y el anciano le responde, hijo, estoy plantando un árbol de naranja. Y el joven pensó por un momento y le volvió a preguntar con respeto, ¿realmente usted espera vivir lo suficiente para comer naranjas de ese árbol? Y el anciano miró al joven y le dijo, no, hijo, sino aquellos que me sigan y vivan aquí disfrutarán del fruto de estas naranjas. Y cada uno de nosotros debemos pensar de esta manera. Hay una generación mientras Cristo no venga, que tú y yo somos responsables, nuestros hijos, nuestros nietos y todo lo que viene con ello. Son los líderes fieles cuya obediencia de hoy hará una diferencia en el futuro, en la vida de los demás. Nuestra inversión de hoy para el futuro será para la próxima generación del mañana. Lo que tú hagas hoy para el futuro, la generación del mañana lo va a disfrutar. Tus hijos, mis hijos. Y eso lo tenemos que entender. Noé salió del arca después de un año en la tierra,
que estaba vacía de la vida humana, pero Dios le dio la promesa alentadora, y esta promesa fue que la fe del líder que hizo la diferencia para el futuro. Yo tengo tres cosas. La diferencia de este líder hizo en nuestro futuro hoy se puede ver en tres partes distintivas del pacto que Dios hizo con Noé. Número uno, la inundación nunca más destruirá a nuestro mundo. Esta es una promesa. Podemos ver algunas inundaciones de que sea esta ciudad y lo que sea, pero el mundo entero no va a acabarse otra vez por esa inundación. Número dos, las estaciones siempre vendrán como se esperan. Tiempos de lluvia, tiempos de calor, y tenemos 4 estaciones durante el año porque Dios así la estableció. Va a venir como se esperan. Y número 3, el arco iris nos recuerda que Dios mantiene todas sus promesas. Dios es un cumplidor de promesas, yo lo creo. Cumplidor de promesas. Por eso, como líder, no debemos desmayar ni dudar de lo que Dios nos ha prometido a cada uno. Él nos dice: no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo, no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente. Todas las cosas que Dios nos dice, que debemos tomarlo por su promesa. Cuando vemos un arco iris, debemos recordar sobre el legado que este líder piadoso nos dejó como resultado de su fe, que hizo una diferencia en nuestro futuro. La fe de Noé fue increíble. Como un líder espiritual es vista en esto, que Noé no tenía ninguna evidencia, no tenía nada sino la palabra de Dios, y sin embargo actuó en obediencia a la palabra de Dios. Noé creyó todo lo que Dios le dijo y hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Y la lección de hoy que Noé nos deja a nosotros es esto: los líderes que le creen y obedecen a Dios van a hacer la diferencia. Los pastores que le creen y le obedecen a Dios van a hacer la diferencia. Los líderes de las iglesias locales que le creen y obedecen a Dios van a hacer la diferencia. Ese es el mensaje que Noé nos ha dejado. Y ya termino rápidamente con estas tres cosas. Ya sí. Los líderes espirituales, ahora tú y yo, que hacen la diferencia, caminan por fe. Tenemos que aprender a caminar por fe. No tenga miedo a las multitudes, no le tenga miedo al qué dirán, no le tenga miedo al rechazo, porque los va a ver, sí los va a ver, pero camine por fe. Si quiere hacer algo digno del Señor, tiene que a veces enfrentarse a muchas cosas contrarias. Tiene que aprender a caminar por fe. Número 2, los líderes espirituales que hacen la diferencia, caminan con su familia. No le tienen miedo en caminar en donde otros no se han atrevido a caminar. Yo le doy gracias a mi hijo, a mi hija, que son constantes aquí, que sirven al Señor, mis hermanos, mi cuñada Norma, simplemente han sido personas que han caminado conmigo, es familia, y han creído en todo esto, lo que Dios nos ha puesto. Así que, amados, ¿cómo le pagaré al Señor por todo lo que Dios ha hecho ahí en esa área? Y los líderes espirituales que hacen la diferencia, caminan hacia el futuro. Estos líderes comprenden su responsabilidad con el futuro, pero también están agradecidos con su pasado. Simplemente, mientras haya vida, hay que seguirle. Lo mejor aún está por llegar. Y yo quiero ser recordado como un líder siervo que abrió brechas para las generaciones que le siguieron. Quiero hacer eso. Mi iglesia hispana, eso es lo que quiero hacer. Yo quiero que el pueblo hispano se levante como nunca. Si hay otros pueblos que se están levantando, ¿por qué nosotros los latinos no? Para correr a Donald Trump de aquí, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo juntos. Pero podemos hacerlo. Necesitamos levantar iglesias dignas de honra para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Padre, te doy gracias por este día, por tu palabra, Padre, por todo lo que nos enseña a través de este personaje de tu palabra. Te doy gracias por este ejemplo, porque Noé nos enseña grandes cosas a través de la obediencia, la paciencia y la fe. Ayúdanos, Señor Jesús, simplemente ser instrumentos en tus manos, no importa el tiempo que dure, para la honra y la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios.